Adelante. Buenos días, honorables jueces y juezas del Tribunal Permanente de los Pueblos. Muy buenos días, señor y señora fiscal. Buenos días a todos y todas las presentes. Este documento es presentado por la Escuela Nacional Sindical, ENS, organización no gubernamental y social con 38 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos y laborales, parte del cual se ha enfocado en hacer seguimiento, documentación, investigación y análisis sobre la grave situación de violación sistemática y selectiva a los derechos a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, llegando a la conclusión de que a menudo las organizaciones sindicales han sido estigmatizadas, perseguidas y miles de sus integrantes han sido asesinados y asesinadas. Las víctimas de esta violencia han sido sindicalistas, hombres y mujeres, dirigentes como también los afiliados y activistas, en consonancia con las definiciones doctrinarias de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical, ambos de la Oficina Internacional del Trabajo, así como con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos. De los elementos que reseñamos acá, que se suma al bloque de informes ya presentados por organizaciones sindicales, se puede inferir que las acciones de aniquilamiento del movimiento sindical se han cometido ante la mirada impasible del Estado o, en algunos casos, por acción directa de agentes estatales, de donde se puede afirmar que el Estado colombiano es responsable por acción o por omisión. Según el seguimiento realizado por la ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos, sin contar, digamos, el subregistro, 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre estas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas y 7.541 amenazas de muerte, 1.952 desplazamientos forzados. Si bien estos datos nos acercan a la dimensión de la violencia antisindical en Colombia, de ninguna manera debe entenderse que la tragedia vivida por el sindicalismo colombiano se reduce a cifras, pues tras estos miles de casos quedaron graves afectaciones humanas, familiares, organizativas, a los derechos y a la democracia. De manera diferencial, las mujeres directivas, activistas y afiliadas de base y las mujeres familiares de las víctimas que han sido afectadas. Entre 1973 y 2020, en 9 departamentos y el Distrito Capital se concentra el 81% del total de los casos registrados y el 76% de los homicidios de sindicalistas. Estos son Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cesar, Bogotá, Cauca, Arauca, Bolívar, Atlántico y Caldas. En el periodo abordado, son más de 500 las organizaciones sindicales que han sido objeto de violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sus integrantes. Y de esas, al menos 346 han visto morir asesinado o asesinado a uno de sus integrantes. En 20 organizaciones sindicales se agrupa más del 80% de las acciones violentas, como Sintrainagro, la USO, UD, ANTOC, Sinaltrainal, Sintraunicol, Sintraofan, Sintraencali, Sintraelecol, Sintraproaceites, Sintraminergética, Sintramunicipios, Azonal Judicial, Sintraemdes, Sutimax, Sintagrícolas y ASPO. En ningún caso debe asumirse que los sindicatos no mencionados no sufrieron vulneraciones graves con ocasión de la violencia. Se evidencia, por otro lado, que entre esos mismos años, más de 9.000 casos representados en el 62.11% corresponden a aquellos en los cuales no se identifica un presunto responsable del hecho, lo cual refuerza el patrón de impunidad que encubre los crímenes cometidos contra sindicalistas. Por otro lado, de los 5.679 casos en los cuales se tiene información de un presunto responsable, los paramilitares son los principales victimarios en el 68% de este registro. Los organismos estatales, especialmente Ejército y Policía, ocupan el segundo lugar con 19.96%, seguidos de grupos insurgentes con el 8.20%, delincuencia común con 1.9% y el empleador con el 1.83% de este tipo de hechos. Incluso se identifica un patrón de violencia contra sindicalistas cometidos en el contexto de la relación por acción directa u omisión entre el Estado y los paramilitares. Casos como el de ANTOC, Sintraclínicas, Sintraofan, Sintradepartamentos, Sintrasema,
Sintramunicipios, Sintraonicol, FECODE, FENSOAGRO, entre otros muchos, que por tiempo no me da para mencionarlo. En ocasiones hasta han sido investigados empleadores y empresas y sus nexos con grupos paramilitares, como lo ejemplifican los casos de la empresa multinacional Drummond, la Nestlé, la Chiquita Brands. Incluso los informes y testimonios entregados por el movimiento sindical ante instancias como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz buscan aportar al esclarecimiento histórico, verdad judicial y justicia frente a estos crímenes. En este entramado es fundamental advertir la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo en cuanto a las acciones en las que se han visto involucrados organismos estatales, la fuerza pública, servicios de inteligencia y funcionarios públicos. Y en relación con el Poder Judicial, la falta de interés y voluntad política de la Fiscalía General de la Nación para construir una metodología de investigación de la violencia antisindical con enfoque de crimen de sistema, lo cual perpetúa el alto índice de impunidad. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, se tenía para el 2016 que la impunidad en casos de sindicalistas superaba el 90% del total de hechos documentados. Partiendo de la revisión del panorama expuesto anteriormente, la violencia antisindical se define como el conjunto de prácticas y actos que lesionan la vida, la integridad personal y la libertad de los y las sindicalistas y que, mediante coacción y uso de la fuerza, ocasionan el exterminio de las organizaciones sindicales, su inmovilización, cooptación y o exclusión. Asimismo, se ha avanzado en la identificación de lógicas, modalidades, hipótesis y contextos estrechamente relacionados entre sí que explican la relación entre roles sindicales y la violencia antisindical, expresada como consecuencia del rol sociopolítico, como un instrumento de regulación y control político de las movilizaciones y protestas sindicales, consecuencia de la lucha por el control territorial, como parte de un instrumento que utiliza la retórica contrainsurgente como forma de cooptación y eliminación de liderazgos sindicales, como instrumento de regulación del conflicto laboral, violencia de carácter estatal, en este caso particular la utilización del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, instrumento de corrección ideológica utilizada principalmente por grupos insurgentes, violencia que utiliza escenarios de delincuencia común como distractores del contenido político de la acción perpetrada, como consecuencia de la implementación del modelo neoliberal, instrumento que favorece la acumulación de la tierra e instrumento para desestructurar procesos organizativos. Finalmente, teniendo en consideración que la violencia antisindical tiene unas dinámicas y características propias, es necesario precisar que su superación requiere esfuerzos y medidas que van más allá de la finalización del conflicto armado y la implementación de un programa de protección. Una política para transformar esta realidad tendría que apuntar al desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia, avanzar en el esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición, superar los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas, así como promover reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz. Muchas gracias.